Hola aprendices, en el vídeo anterior iniciamos esta serie sobre técnicas de integración y hablábamos que la integración es algo así como derivar al revés. Yo tengo aquí una función, si la derivo, derivación, obtengo su derivada. Pues si esta derivada la integro, obtengo la función inicial de la que he derivado. Integrar, integración. Ahora vamos a empezar a complicarnos un poco más. En el ejercicio anterior veíamos, por ejemplo, que si yo tengo que hacer la integral, recordar la simbología, ponía así y poníamos de x, que nos indicaba que era la función, era la variable con respecto a la que estábamos integrando. Si yo integraba esta función, la función 2x, integrar esta función significaba encontrar aquella función de la que podíamos obtener la que teníamos derivando. Es decir, esto sería x al cuadrado. Porque si yo derivo x al cuadrado me da 2x. Si yo integro 2x, como he hecho aquí, obtengo la función inicial o función primitiva. Le añadíamos una constante porque si derivamos esta función añadiéndole una constante, como la derivada de la constante es 0, pues nos daba inicialmente 2x igualmente. Es decir, lo que quiero decir es que x cuadrado más 5 tiene la misma función derivada que x cuadrado menos 1/2 y que x cuadrado más 3 y que, ¿de acuerdo? Por eso se le añade siempre una constante, porque hay muchas funciones que son primitivas de una dada, infinitas, añadiéndoles una constante. Bueno, eso es... Si no ponemos la constante, lo suponemos, en muchos libros no se pone, se da por supuesto y ya está. Hoy digo ya que vamos a complicarnos un poco más y vamos a pensar. Imaginad que yo tengo la siguiente función: 3x menos 2 al cuadrado. Esta es mi función inicial. Si yo derivo esta función, una función elevada a una potencia, o sea, elevada a un exponente, ¿cómo se deriva? Recordad, la derivada es el exponente por la misma función, 3x menos 2, y, regla de la cadena, multiplicado por la derivada de la función, que en este caso la derivada de esto es 3 por 3. Es decir, si yo tengo esto aquí y yo quisiera integrar esta función para obtener esta, siempre tendría que tener, cuando la función ya se complica un poco, la derivada dentro de mi función. Ahora a ver si con varios ejemplos lo vemos mejor. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x cuadrado menos 5x, si yo derivo esta función, su derivada es la derivada del argumento del logaritmo 2x menos 5 dividido por la función que tengo, x cuadrado menos 5x. Si yo tengo una integral 2x menos 5 partido por x cuadrado menos 5x, es decir, una función racional en la que el numerador es la derivada del denominador, yo sé que esto va a provenir de un logaritmo, del logaritmo del denominador. Otro ejemplo con esto de la función logarítmica. Si yo tengo logaritmo de 3x a la quinta menos 2x cuarta más 3, al derivar esta función obtendré derivada de esto, 15x4 menos 8x3, partido por esta función, 3x5
menos 2x4 más 3. Esta es la derivada de un logaritmo. Si yo tengo la integral de esta función, 15x4 menos 8x3 partido por 3x5 menos 2x4 más 3, diferencial de x, pues esto yo sé que va a ser el logaritmo del denominador, porque tengo aquí la derivada. Nos tenemos que habituar, os lo digo para que vayáis cogiendo ojo, a encontrar las derivadas de funciones, porque eso va a ser las derivadas de alguna función que tengáis dentro de vuestra integral. Si tenemos en este, por ejemplo, imaginad que tenemos, bueno, 3x5 menos 2x4 más 3. Si yo tengo, por ejemplo, aquí coseno de x partido seno de x, derivada de x, tengo lo mismo de lo que estamos hablando. Una función en el denominador, seno de x, y en el numerador tengo su derivada. La derivada de seno de x es coseno de x. Es decir, yo tengo algo así como la derivada de una función en el numerador y la función en el denominador. Pues esto va a ser siempre logaritmo de la función que tengamos en el denominador. Es decir, esto va a ser logaritmo de seno de x. ¿Eso es verdad? Vamos a derivarla. Como obtener la integral es una función que al derivarla nos tiene que dar esta, repito, derivación, esta es la comprobación que podéis hacer para saber si lo habéis hecho, si habéis hecho bien una integral, obtenéis la función, y si deriváis esa función, os tiene que dar la función que tengáis aquí en la integral. Vamos a derivar logaritmo de seno de x. La derivada del logaritmo es 1 partido por seno de x por la derivada de lo que hay aquí dentro, coseno de x. Es decir, coseno de x partido seno de x, que efectivamente es lo que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Función exponencial. Yo tengo una función que es e elevado a x cuadrado menos 3. ¿Cómo es la derivada de esta función? Pues es función exponencial, la misma, ella misma, e elevado a x cuadrado menos 3 como exponente, y multiplicado por la derivada del exponente, que es 2x, es decir, 2x por elevado a 3. Por lo tanto, para poder integrar una función exponencial algo más compleja, con alguna función más compleja en el exponente, es necesario tener la derivada del exponente aquí, porque si no, no vamos a obtener la función de la que, o sea, la función primitiva, e elevado a x cuadrado menos 3. Yo sé que esta función, esta integral de 2x por e elevado a x cuadrado menos 3, es e elevado a x cuadrado menos 3, porque yo previamente lo había visto. Y lo estoy haciendo de esa manera para que os habituéis a que aquí dentro es necesario casi siempre tener la función principal y luego la derivada del exponente, o bien del argumento del logaritmo, o bien siempre una derivada si la función es más compleja. Si tenemos coseno de algo complejo que tiene una derivada que no es 1, por ejemplo, menos 5x más 3, pues eso, para poderlo integrar deberíamos tener acompañado del menos 5 aquí. Bueno, no quiero liaros de momento, pero lo vamos viendo. Es para que os vayáis habituando a esto. ¿Por qué es esta? Porque al derivar esta nos va a dar ella misma elevado a x cuadrado menos 3, pero también multiplicado por la derivada del exponente. Y vamos a hacer una última. ¿Cómo integraríamos esta función? Bueno,
vamos a hacer coseno de x cuadrado menos x. ¿Cómo se haría esta integral? Un momento, que se me ha olvidado un trocito. Por x, ya está. Menos 1. Es que no quería ponerla tan complicada al principio, pero bueno. 2x menos 1 por coseno de x cuadrado menos x. Pues yo ya sé que esto va a ser seno de x cuadrado menos x, porque yo ya tengo suficiente agilidad practicando muchas derivadas y sabemos que la derivada del seno es coseno de la función por la derivada del argumento. Es decir, la derivada del seno va a ser, si derivamos, coseno de x cuadrado menos x por la derivada de esto, que es 2x menos 1. Y efectivamente esto es la función que tenemos aquí dentro de la integral. Queda con esto una función. Si derivamos, nos da otra función. Y si esa función la integramos, nos da la función primitiva. Integramos. Por lo tanto, tenemos que tener soltura en derivar y tenemos que tener soltura en todas las, digamos, en integrales inmediatas que vimos en el ejercicio anterior.